Bienvenidos a otro video de la estadística. El día de hoy vamos a tratar la temática de la distribución normal. Esta distribución pues es una distribución continua que se utiliza para hacer naturalmente mediciones y que el día de hoy pues, vamos a abordar ciertas problemáticas y vamos a mostrar cómo se resuelven. Vamos a plantear entonces que las calificaciones de una prueba final de estadística siguen una distribución normal con media de 3.5 puntos y una varianza de 0.81 puntos al cuadrado. Toca aclarar, como hemos dicho en varias ocasiones, en varios escenarios, pues en este caso la distribución normal, para completarnos aquí por la L, con una media de 3.5 puntos y una varianza de 0.81 puntos al cuadrado. Para nadie es un secreto pues que las unidades de varianzas pues vienen elevadas al cuadrado como tal. Entonces nos piden, ya sea asumiendo que la distribución es normal, cuál es la probabilidad de que un estudiante saque al menos 2.5 en la prueba, o que si un estudiante necesita mínimo 2 puntos para pasar la materia, cuál es la probabilidad de que la pase. O también si se decide que al 10% de los que más notas saquen serán premiados y cuál es la nota mínima para alcanzar dicho premio. La distribución normal, como la hemos visto ya en veces anteriores, es una distribución acampanada, la famosa campana de Gauss, donde en la mitad de la distribución de forma simétrica aparece la media. Entonces tenemos para este ejercicio que la media que nos dan es una de 3.5 puntos, la desviación estándar al sacar la raíz cuadrada de la varianza que nos plantean en la sesión anterior de 0.81, entonces nos daría como tal 0.9 puntos. Teniendo esta información, entonces vamos a dar respuesta al primer interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante saque al menos 2.5 en la prueba? Recordando pues en ese caso que al asumir el al menos, entonces estamos hablando de una probabilidad con la derecha, que viene también siendo algo como mínimo, ¿cierto? Entonces ahí hemos dicho en varias ocasiones que se aplica como tal el complemento. Al aplicar el complemento, ¿por qué? Porque la tabla que vamos a utilizar de nosotros hacia adelante es, más bien más adelante, es una tabla de distribución normal acumulada. Por lo tanto, entonces, cada vez que utilicemos cola derecha, teniendo claro que cola derecha es un mayor o un mayor igual que, entonces vamos a utilizar la fórmula del complemento. Para este caso, entonces, lo que estaríamos diciendo es la probabilidad que deseamos buscar es esta, que cuál es la probabilidad de que un estudiante saque al menos una nota de 2.5 en la prueba. Como podemos ver, va a ser una probabilidad mucho mayor al 50%, pues porque está superando como tal, pues entonces el valor de probabilidad de la media, o en este caso que representa esa área. Definitivamente entonces la forma de resolverlo sería estandarizando, como lo vamos a plantear en este caso, y para estandarizar utilizamos la fórmula z igual a x menos mu sobre la desviación estándar. Entonces x es el valor de la variable que estoy evaluando, mu como tal es la media y la desviación estándar que ya hemos consolidado. Para este caso, al reemplazar la fórmula con los valores que nos están planteando, tendríamos 2.5 que es el valor de la variable, 3.5 que es el caso de la media, que ya la hemos visto, 0.9 que es el valor de la desviación estándar. Para el caso entonces me daría menos 1 en el numerador y 0.9 en el denominador. En caso total nos daría un resultado de menos 1.11. Ya al haber estandarizado cambiamos de una puntuación X a una puntuación Z, donde al homologar directamente las distribuciones estamos en una distribución normal estándar. Entonces el valor de X cambia por un valor de menos 1.1, pero el valor de la probabilidad que estamos nosotros obteniendo debe ser exactamente igual al anterior, que es simplemente la asimilación que hacemos de una variable a la otra. Cuando pasamos de X a la Z, el valor de la probabilidad no va a cambiar, sino que lo que utilizamos nosotros es el valor de Z para poder buscar en la tabla de la distribución normal cuál es el valor correspondiente a la probabilidad, que en este caso el que vamos a hallar es la probabilidad inferior porque es una acumulada izquierda, pero tenemos que en este caso, como lo estamos planteando acá, utilizar el complemento para poder hallar como tal la probabilidad que necesitamos. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente: buscando en la tabla el valor de z, que ya lo hemos visto aquí, que en este caso es menos 1.11, al buscarlo por el lado izquierdo de la tabla, en este caso tenemos menos 1.1, y al hacerlo coincidir con el valor de 0.01, el valor de la tabla que me daría ese valor de 0.11 equivale en ese caso a un 0.1582, perdón, 0.1562, como lo vemos acá. Entonces, si revisamos bien, la información que tenemos sería menos 1.1, con este caso, en este caso lo miramos mal, qué pena. En este caso lo que estaríamos hablando es del 0.1335, más bien sería el resultado que tendríamos nosotros en la distribución normal. No sería este valor porque pues literalmente no lo enfoqué bien, pero es este valor de aquí arriba, 0.1335, el valor del valor de la z.
Entonces vamos a corregir acá para que nos quede pues más claro nosotros toda la información. A ver qué pasa con esto aquí. Alejarnos un poquito, vámonos un poquito, vamos a cargar la diapositiva para que nos permita borrar. Vamos a borrar nuevamente y efectivamente entonces el valor nuevamente, hagamos la medición en la tabla de la distribución normal, y entonces lo que tendríamos en este caso por este lado menos 1.1, ahora sí cruzado con el valor de 0.01, ya lo vamos a acercar para que le veamos mejor. El valor de probabilidad es 0.1335, ahí se lo podemos ver más cerquita, se ve mucho mejor, y ahora sí podemos ubicar el valor de z que nos corresponde a menos 1.11. En ese mismo sentido, en ese mismo orden de ideas, que podemos observar entonces que el valor de probabilidad que hallamos en la distribución normal para el valor de z de menos 1.11 es el valor de 0.1335. Ese valor de z, que es el que obtenemos aquí, es el valor de z que estamos calculando en este caso, pero es el que vamos a restar del complemento. Entonces, al aplicar el complemento de que z sea mayor o igual a menos 1.1, que es esta probabilidad que estamos aplicando nosotros acá, pues aplicamos el complemento que es 1 menos el valor de probabilidad hallado en ese caso en la tabla, que es, en este caso es 0.1335, para un resultado de 0.8665. Entonces, en conclusión, para que un estudiante saque al menos 2.5 en la prueba, estaríamos hablando de una probabilidad del 86.65%. Aplicamos el complemento porque es de cola derecha, ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Seguidamente nos plantean también la distribución normal directa, como lo hemos venido planteando en el ejercicio anterior, pero nos hacen otra pregunta. Si un estudiante necesita mínimo 2 para pasar la materia, ¿cuál es la probabilidad de que la pase? Entonces lo que me están diciendo es que como necesita mínimo 2, pero necesitamos que la pases porque su nota debe ser mayor a 2 como tal, en este caso a 2 puntos. Como él va a ser de cola derecha, como lo hemos amplificado anteriormente, o lo hemos ejemplificado anteriormente también, entonces lo que tendríamos en este caso sería aplicación el complemento, pues haciendo una corrección acá, si es mayor que aquí, ¿cierto? Bueno, que aunque en la continuidad no se va a ver mucho la diferencia, si aquí es mayor que, habría que hacer de pronto una pequeña aclaración. Si yo tengo como probabilidad de cálculo x mayor a 2, pues el complemento tendría que ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿cierto? Pero entonces hay que aclarar que en continuidad estas diferencias no son muy marcadas porque, bueno, ya se ha explicado en casos anteriores por el mismo proceso de poder asimilar el para poder aproximar más bien la variable, ¿cierto? Entonces en ese sentido no va a haber ninguna problemática. Seguidamente entonces lo que tenemos acá, que al estandarizar el valor de z que vamos a encontrar nosotros, o la puntuación z, es x menos mu sobre sigma x. Entonces en este caso, como el valor que estaba buscando era un valor mayor a 2, entonces tendríamos 2 menos 3.5 sobre 0.9, nos daría menos 1.5 en la parte superior sobre 0.9, y nos daría un valor de z menos 1.67. Aquí lo vamos a volver a buscar en la tabla. Entonces si buscamos en la tabla, bueno, más bien asimilando entonces el proceso de x por z, lo que tendríamos sería el valor mayor a menos 1.67 y aplicamos el complemento por ser de cola derecha. Seguidamente, entonces, al buscarlo en la tabla, lo que tendríamos en ese caso sería un valor de menos 1.67. Vamos a observarlo donde lo tenemos. Vamos a observar por este lado, menos 1.67 nos daría un valor de probabilidad de 0.0475. Como podemos observarlo aquí en la tabla, entonces menos 1.6 lo cruzamos con el 0.07 y me daría un valor de probabilidad de 0.0475, que es la probabilidad acumulada izquierda. Eso es lo que le vamos a quitar entonces al complemento, ¿sí? Que es este valor el que yo acabo de encontrar, que viene siendo exactamente esta probabilidad, pero esa no es la que me están pidiendo. Recuerden que toda la probabilidad de la distribución normal de principio a fin, por la misma definición de las propiedades de probabilidad, debe sumar 1. Entonces si yo a 1 le quito el valor rojo, ¿qué voy a obtener en ese caso? Pues el valor verde. Por eso la aplicación de complemento es lo que estaríamos haciendo exactamente acá. Entonces 1 menos 0.0475 me da una probabilidad de 0.9525, que es la probabilidad en ese caso de que un estudiante pueda aprobar la asignatura. En ese sentido,